Buenos días compañeros, compañeras y profesores presentes. Nuestro grupo, compuesto por Matías Barrera, Antonio Elgueta, Javier Osorio, David Poblete, Joaquín Torres y que les habla, Francisca Salinas, a continuación detallará la información recopilada en base a la siguiente pregunta. ¿A qué se deben los cambios en la superficie de leguminosas en Chile desde 1960 hasta el presente? Para entender esta problemática, debemos tener en cuenta que los cultivos de leguminosas en Chile cubren una baja superficie si los comparamos con lo que fue su comportamiento histórico. El consumo interno depende en gran medida de las importaciones. Sin embargo, en la actualidad están surgiendo perspectivas de recuperación, principalmente a lo que respecta a lentejas y porotos, para lo que es necesario un cambio tecnológico de estos cultivos. El inicio de las leguminosas. Las leguminosas principales cultivadas a mayor registro son la de arveja, porotos, lentejas, garbanzos y el lupino. Estos son cultivos importantes para la salud humana y animal dado su alto aporte proteico, el contenido de aminoácidos esenciales, las fibras y los minerales. Estas legumbres en Chile son cultivos de superficies pequeñas que en los años 1986 no iban más allá de los 30.000 a 50.000 hectáreas. Y a continuación, en la siguiente diapositiva, podemos tener datos de la superficie sembrada desde los años 1986 de las siguientes leguminosas en nuestro país, que son los porotos, las lentejas y los garbanzos, que se tiene un mayor registro. En el caso del poroto, acá en este gráfico lo podemos observar con la línea de puntitos, es la que diferencia la superficie. En 1986 el poroto tenía aproximadamente entre 65.000 a 70.000 hectáreas de superficie cultivada. Podemos ver una disminución en 1989, en 1992 un pequeño aumento y a través de los años hasta ahora, el 2013-2014 aproximadamente, ya hubo una gran disminución de la superficie cultivada del poroto. En el caso de las lentejas, en 1986 habían aproximadamente 45.000 hectáreas de superficie sembrada en nuestro país. Se puede observar en 1989 un gran descenso, podemos llegar hasta 15.000 hectáreas. Luego hubo un pequeño aumento y a través de los años ya se puede observar una alta disminución o descenso de la superficie cultivada. En algunos casos pueden haber hasta 300 a 400 hectáreas de lentejas sembradas en nuestro país. En el caso del garbanzo, podemos observar que partía más o menos entre unos 15.000 hectáreas de superficie cultivada, luego en 1989 un descenso, en 1992 un pequeño aumento, y ya se puede observar también como la lenteja una gran disminución de superficie cultivada en nuestro país, hasta 2013-2014. Y las razones del menor consumo de leguminosas, bueno, en Chile especialmente los porotos, así como las lentejas y garbanzos, han disminuido notablemente en los últimos 15 años. En 2001 se alcanzaba entre 2,7 kilogramos anuales per cápita. En el año 2011 alcanzó el 1,3 kilogramos por persona. Per cápita quiere decir que por cabeza por individuo. Durante 5 años sigue en gran descenso. Esto debido a los hábitos alimenticios de la población en el país, a través de la sustitución de proteínas vegetales por proteínas animales, y también otra razón puede ser como el bajo prestigio social de las legumbres, el tiempo de preparación de cocción y el alza en el precio. Bueno, yo les voy a presentar algunos antecedentes estadísticos de la leguminosa de grano, en este caso específico el cultivo del poroto. Chile llegó a sembrar 120.000 hectáreas a principios de la década del 80, en lo que los productores sembraban distintos tipos de porotos para exportación en Latinoamérica y también incluso en algunos países de Europa. Posteriormente, estas cifras disminuyeron por razones de consumo local y por el ingreso del mercado global de nuevos países con ofertas con tecnología a menor costo de producción y menor los precios. La disminución llegó a la actualidad a unas 10.500 hectáreas
de superficie de siembra. Bueno, acá lo vamos a ver en un gráfico. Este gráfico nos muestra cómo en 1980 el poroto en Chile era grandemente cultivado, como decía anteriormente, con unas 120.000 hectáreas, y como llega a la actualidad, vamos a ver en un estudio más o menos del 2018 ya, que se nos acerca mucho a la actualidad, con 10.500 hectáreas. Antecedentes estadísticos de la leguminosa de grano en Chile. Bueno, a principios de la década de los 80, la producción de lentejas y garbanzos en Chile era autosuficiente. Entonces, había para el consumo local y hasta sobraba un excedente para exportación. Bueno, y la principal exportación en ese entonces era a países de América Latina y Europa. En ese entonces se sembraban más de 50.000 hectáreas de lentejas y alrededor de 20.570 hectáreas de garbanzo, que era una cantidad considerable. Bueno, y como podemos ver en la figura número 2, la disminución de la superficie de legumbres comenzó a fines de los años 80, debido principalmente que la apertura del comercio exterior chileno, donde Chile entró a competir con grandes países productores de legumbres como lo es Canadá, Estados Unidos, Argentina, quienes tienen sistemas productivos de grandes superficies y altamente mecanizados. En ese entonces, además, la producción chilena tenía un muy bajo rendimiento, en promedio los agricultores, por la poca aplicación de tecnologías para la producción y usaban mucho la semilla autogenerada. Además de que no tenían tecnificación de riego, por ejemplo, entre otros. Pero bueno, la disminución de la hectárea sembrada fue significativa, llegando a tener que importar leguminosas para poder autoabastecer el consumo local. Y los números de hectáreas sembradas en la temporada 2018-2019, como lo son en la figura 2, fueron muy bajos, si los vemos, siendo estos de 1.731 hectáreas en lentejas y 897 hectáreas en garbanzo, que son números muy poco comparativos con respecto a la década de los 80. Y a esto hay que sumarle algo súper importante, que hoy en día en nuestro país una parte importante de la producción de leguminosa está en manos de la agricultura familiar. Aumentar la superficie de producción. Debido a los elevados costos de producción que desfavorecen las ganancias y se ve el desincentivo a la siembra por las importaciones debido al bajo precio en el extranjero, y donde está inserta gran parte del sector productivo de este rubro es en la pequeña agricultura, donde se debe hacer un gran mejoramiento tecnológico y un mejoramiento genético para tener así un mejor rendimiento e incrementar la producción a un menor costo. Este elevado costo de producción se debe al bajo rendimiento por escaso desarrollo y transferencia tecnológica, por fertilización, requerimientos hídricos de las plantas en su estado más críticos, uso adecuado de agroquímicos o de biofertilizantes, problemas de enfermedades, plagas y malezas, entre otros. Y como se ha visto estos últimos años, la parte gastronómica ha mejorado por las actuales tendencias de alimentación de vida sana, ya sea para mantener una dieta equilibrada, cuidar el medio ambiente o sustituir las carnes rojas. Por esto se debe aumentar la demanda de estos productos. Las legumbres juegan un rol fundamental en la agricultura moderna. Su inclusión en los sistemas agrícolas permite hacer un uso más sostenible en los recursos, ya que mejora la fertilización de los suelos, reduce la dependencia a la fertilización de químicos, al fijar el nitrógeno del aire, favorece la rotación de cultivos tradicionales, principalmente cereales, mejora el tenor proteico de los cultivos que le suceden la rotación. Y hay que destacar el bajo consumo de agua con respecto a la producción de otros alimentos con el mismo valor nutricional en estos tiempos de escasez hídrica. Como vemos, son muchos los beneficios, pero se debe mejorar esta parte productiva para los agricultores con algún subsidio que les permita tener acceso a mejor producto para tener una mejor producción a un menor costo y así aumentar la área de producción. Luego de haber conversado y discutido como grupo, finalmente llegamos a la conclusión de que la rentabilidad de los cultivos de leguminosas en Chile tiende a ser baja, puesto que en los últimos años ha habido un drástico cambio por distintos factores. La aparición de ofertantes extranjeros que imponen precios bajos al sector nacional y la disminución de superficies ha afectado la agricultura de este sector, mostrándose así su evidente caída a través de este tiempo.
Con esto concluimos y muchas gracias por su atención.